¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. El día de hoy vamos a hablar de un tesoro. Ando un poquillo agripado, así es que a lo mejor se oye medio extraño mi voz, pero bueno. Eh, el tesoro, vamos a leer la Biblia donde habla de un tesoro. Es ah, un versículo solamente, pero ah, vamos a tratar de explicar un poco más sobre ese tesoro, por qué Jesús habla de ese tesoro y a qué se refiere ese tesoro. Eh, Vamos a abrir nuestra Biblia, como siempre lo hacemos, en el libro de San Mateo, y es el capítulo 13, versículo número 44. Ahí hay un subtítulo que dice El tesoro escondido, y dice la Biblia, o la palabra de Dios dice así. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hasta ahí. Fíjense cómo esa persona encuentra un tesoro y, y entonces dice, ¿sabes qué? Lo vuelve a enterrar para que nadie lo vea o para que nadie se dé cuenta del tesoro. Y luego va y vende todo lo que tiene para poder ir a comprar el terreno donde está el tesoro ese. Ahora bien, ¿a qué compararemos ese tesoro? ¿Cómo podemos comparar ese tesoro con, con el reino de Dios? Lo que pasa es que el reino de Dios es como si fuera ese tesoro. Debemos de verlo como ese tesoro. Que si tú lo encuentras, dejas todo por tener ese tesoro. O sea, tienes a lo mejor lo que tú quieras y gustes, bienes materiales, etcétera, etcétera. No quiere decir que te vayas a deshacer de ellos, no, sino que tu corazón debe de tener una prioridad y esa prioridad tiene que ser Jesús, tiene que ser el reino de Dios. Si tú no manejas el reino de Dios como un tesoro, o si no manejamos el reino de Dios como un tesoro, entonces no somos dignos de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a ser dignos de recibir esa salvación que Él nos regala. Porque realmente lo que quiere el Señor, fíjense, lo que el Señor siempre está buscando es nuestro corazón. ¿Por qué siempre está buscando nuestro corazón? Porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y si tu corazón es de Jesús, entonces Jesús va a ser tu prioridad, no lo demás. Nosotros siempre estamos buscando, o bueno, el mundo está buscando siempre lo de siempre. Dinero, posición, bienes materiales, etcétera, etcétera. Pero Dios nos está diciendo, no es por ahí como deben ser las cosas. Mi prioridad o mi forma de buscar y la forma de buscar tuya debe ser primero Dios. Hay una forma de ver las cosas, o como debemos de ver las cosas, en el sentido de las prioridades que debemos de tener. Eh, la primera prioridad debe ser Dios. Ahora, la segunda prioridad no es el trabajo, es la familia. Y luego después de la familia es el trabajo. O sea, ese es el verdadero, la secuencia que debemos de tener en nuestra vida. Y después del trabajo, pues lo que tú quieras, diversiones, etcétera, etcétera. Y la iglesia.
pero la iglesia no es la prioridad. Mucha gente deja su familia y deja sus cosas por la iglesia. Y primero tienes que arreglar tu casa antes de poder estar en la iglesia o antes de servir en una iglesia. No es la prioridad la familia antes que Dios. Nada de lo que yo mencioné debe estar antes de Dios. Primero es Dios, porque si no es primero Dios, ima- ¿a qué crees que te pareces o nos parecemos? Nos vamos a parecer a las personas que son idólatras, porque estamos teniendo la prioridad en otras cosas que no sea Dios. Entonces, si Dios no es tu prioridad, entonces eres un idólatra. Si, por ejemplo, no quieres estar completamente con Dios porque dices, no, es que si yo entro con Dios completamente, entonces voy a tener que dejar de tomar, o voy a tener que dejar de ir a fiestas, voy a tener que dejar de fumar, o voy a tener que dejar. No es así. Dios está pidiendo, o lo que quiere, es que tú te acerques. Y Dios va a hacer el resto con el Espíritu Santo. Si tú fumas, el Señor un día te lo va a quitar con el Espíritu Santo. Y cuando te lo quite, casi casi ni te vas a dar cuenta de que ya te lo quito. Pero necesitamos tener una prioridad. Es ese tesoro, o sea, manejarlo como un tesoro. ¿Sabes cuál es el tesoro? Estar con Dios. Ese es el verdadero tesoro. El que no maneja el reino de Dios o a Dios como un tesoro, no va a llegar con Dios. En la misma Biblia Jesús nos lo dice. Muchos van a decir, Señor, Señor, hicimos esto, hicimos lo otro, en tu nombre, etcétera, etcétera. Pero si nosotros no tenemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro ser dirigidos hacia Él, no vamos a poder llegar al reino de Dios. Él es la prioridad de todos nosotros. Debe ser la prioridad de todos nosotros. Y si no tenemos esa prioridad de esa manera, estamos perdidos. Estamos completamente perdidos. No hemos conocido a Dios. Dios, lo único que nos exige bueno, nos exige, nos pide más bien, que seamos congruentes lo que sentimos, lo que pensamos con nuestras acciones. Nosotros tenemos que tener una prioridad, como ya lo dije antes, pero también debemos de manejarnos o tratar de seguir el ejemplo que Jesús siguió cuando estaba aquí en esta tierra. ¿Qué era su principal motivación cuando estaba aquí en esta tierra? Ser obediente a Dios, hacer las cosas que Dios le había mandado. Y eso fue lo que hizo. De hecho, ir a la cruz fue una de las cosas que Dios le encomendó que hiciera. Él ya sabía perfectamente que tenía que llegar a ese momento para poder salvarnos a todos. O más bien, no para podernos salvar a todos, para poder abrir el camino para la salvación de todos nosotros. Porque estaba cerrado. No podías llegar al cielo. No, nadie podía llegar al cielo. Si nos fijamos en las escrituras anteriores o en las escrituras de los evangelios, ahí habla inclusive de un rico y de un pobre. Y el pobre recibió muchas cosas malas en la vida y al final de cuentas estuvo en el seno de Abraham cuando murió, y el rico se fue al infierno. Pero si te fijas en esa escritura o en ese pasaje,
que se llama El rico y el Lázaro. El rico estaba en el infierno y Lázaro no estaba en el cielo, estaba en el seno de Abraham, pero el seno de Abraham estaba ahí mismo en el infierno, pero era una parte donde no les pasaba nada, o sea, estaban separados del infierno. Y como estaban separados ahí del infierno, aún y cuando estaban ahí, en el Seol, que es lo mismo, es el infierno. ¿Por qué? Porque el pecado que había cometido Adán y Eva no nos dejaba poder llegar a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Venir, ofrecerse como un cordero santo, porque él nunca pecó, aunque mucha gente dice que sí, que quién sabe cuándo. No es cierto, nunca pecó, nada. Ni siquiera cuando estaba en la cruz, que era cuando podía haber más pasado algo así. ¿Por qué? Porque lo estaban atormentando, lo estaban haciendo sufrir, lo estaban matando, etcétera, etcétera. Y aún así, como quiera, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, él ya los había perdonado y le estaba diciendo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, nosotros tenemos que ser congruentes. Y entonces Jesús lo que hizo, perdón, me salí de la secuencia, eh, lo que hizo Jesús fue ofrecerse como un cordero santo, morir, resucitar, porque no, la muerte, que muchos dicen, no, y es que el espíritu de muerte, que ya hablamos de eso del espíritu de muerte, pero que dicen que la santa muerte no es ninguna santa, o sea, la muerte es alguien que quiere retenerte. ¿En dónde te quiere retener? Pues en el infierno. Eso es donde te quiere retener. Nos quiere retener a todos. Pero si nosotros creemos en Jesús, porque Jesús venció a la muerte, ahí lo dice la escritura perfectamente, que lo venció a la muerte. Entonces, si Él venció a la muerte, nosotros también podemos vencer a la muerte creyendo en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Y es el único camino para poder llegar a Dios. Ningún otro o ninguna otra, que lo digo otro o otra, porque mucha gente cree en otras cosas, pero pues ninguna otra cosa, ya sea que quieran ponerle deidad o lo que tú quieras y gustes, o personas, o lo que sea, o gente que siguió a Jesús. O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Judas Tadeo, veneran a Judas Tadeo, y ¿a quién veneraba Judas Tadeo? Pues veneraba a Jesús, es al que seguía. O sea, Judas Tadeo nos pone a lo mejor un ejemplo de a quién debemos de seguir. Él seguía a Jesús, por eso era uno de los apóstoles. Él, él hizo o él provocó o lo que escribió, que no fue mucho lo que escribió en la Biblia, pero siempre puso ahí que era Jesús el principal motivo de su adoración. Entonces, no debemos de seguir a Judas Tadeo porque es Judas Tadeo, ni estarle haciendo oraciones a Judas Tadeo. Él siguió a Jesús. Al que seguía era Jesús. Al que oraba era Jesús, a Dios. Entonces, si él no lo hacía, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer? Estamos equivocados al hacer eso. La Virgen María seguía a Jesús. Es más, inclusive cuando lo del vino, el agua que convirtió en vino, le dijo a la gente, hagan lo que Jesús les dice que hagan. ¿Y por qué ella dice que hagan lo que Jesús dice que hagan y nosotros queremos seguirla a ella? Si ella nos está diciendo que hagamos lo que Jesús dice. O sea, no tiene congruencia.
Entonces, debemos de manejar el reino de Dios y a Dios mismo como un tesoro y hacer que ese tesoro resplandezca en nuestra vida, guardarlo con mucho celo, esa salvación que nos está dando Dios. A veces caemos, sí, a veces nos tropezamos, sí, pero tenemos un abogado que es Jesús ante Dios para que nos perdone. Y si nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón, Dios nos va a perdonar. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro abogado, porque Jesús ya pagó por nosotros. Si no nos arrepentimos, obviamente no vamos a ser perdonados. Y si nosotros no perdonamos a los demás, tampoco vamos a ser perdonados. Porque ahí mismo lo dice en la Biblia. Si tú no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar a ti. Si tú no te perdonas tú solo, pues Dios no te va a perdonar, porque tú no estás perdonándote. O sea, llegamos a donde mismo. O sea, hay unas ciertas condiciones. Nosotros debemos de perdonar, debemos de perdonar. Muchas veces Dios nos perdona y luego el enemigo viene a estarte recordando aquí al oído de lo que hiciste antes. Y entonces nosotros empezamos a ver que no merecemos, o nos empieza a decir que no merecemos ese perdón, y nosotros creemos que no merecemos ese perdón, y nos empezamos a alejar de Dios. Pero no nos debemos alejar, debemos acercarnos a Dios. Entonces, hay que guardar el reino de Dios, su justicia, su grandeza, y a Dios, a Jesús, el Espíritu Santo, en nuestro corazón como un gran tesoro, en nuestra vida como un gran tesoro. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que tú eres nuestro tesoro y que queremos que tú seas siempre nuestra prioridad y que siempre nos ayudes a que podamos ser mejores cada día y a comprender y a estimularnos para que nosotros siempre veamos a ti, Señor, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo como un gran tesoro, porque realmente eso es lo que son. En el nombre poderoso de Jesús, cúbrenos con la sangre de Jesús. No veas nuestras faltas. Cúbrela, Señor, con la sangre de Jesús y ayúdanos a perdonar a los demás, a perdonarnos a nosotros mismos, para que también nosotros podamos ser perdonados por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos y vernos y nos vemos la próxima vez.